ocurrido, digamos, impromptus del presidente Petro, ¿qué es lo que significa en realidad? Bueno, para mí esto es una irresponsabilidad superlativa, ¿no? Presidente Petro con este artilugio, lo único que está tratando de hacer es tapar un poco su ineficiencia y su desgracia como gobierno, ¿no? Cuando tiene un problema interno realmente acentuado dentro de su país, hace lo que siempre se apela en estos gobiernos de corte totalitario, ¿no? Extremista. La única forma de nuclear a su gente es buscando un fin común, y el fin común es el enemigo externo. Entonces, apelemos al enemigo externo y ahí nucleamos a la población detrás mío. Y eso es lo que está haciendo Petro, punto. Esto es de manual. Esto es de manual, esto es como 2 y 2 son 4. En realidad, cada vez que alguien tiene problemas internos que se complican demasiado, el manual dice, búscate otro enemigo, de una manera que la gente pueda no tener dudas y más bien por patriotismo pueda justamente unirse, olvidarse de la discusión o la riña o el escándalo interno para ir a un asunto de, entre comillas, supervivencia nacional. Es correcto. ¿Qué es lo que está haciendo Petro? Es correcto. Eso es lo único que está sucediendo. Y esta irresponsabilidad está enfrentando a 2 pueblos que son hermanos y que han sido hermanos durante toda la vida y lo seguirán siendo porque estamos uno al lado del otro, punto. Ahora, esta hermandad de los pueblos en realidad se basa en que históricamente, en realidad, esta zona de Colombia, como la zona en buena parte de Brasil, una sección importante de Brasil, y hasta, digamos, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador arriba, y me iría casi hasta México, ha sido parte del Tahuantinsuyo. Después ha sido parte del Virreinato del Perú, donde estaban todos estos países incluidos, de una muy buena parte de Brasil. Así es. Y después de la independencia comenzó esto a reducirse hasta el siglo pasado, los 1900, en los cuales se fueron, por razones diversas, cercenando. Bueno, ya desde la independencia, ya desde Bolívar, ya había un deseo de ir, digamos, regalando el territorio nacional y finalmente en los 900 se terminaron con los diversos tratados que se firmaron. Entonces, lo que tenemos aquí es en realidad un escenario que no debería sufrir alteración alguna. Bueno, teóricamente no, pero la responsabilidad de Petro puede llevar a enfrentamientos, comenzando por enfrentamientos de índole diplomático innecesarios, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Lo que pasa es que esa gente y este señor no debe conocer la frontera, pues, y no debe entender cuál es la mecánica que se vive en pueblos de frontera, ¿no? Para comenzar, con los comportamientos de los ríos en la selva, que son diferentes a los de la sierra y los de la costa, completamente diferentes, porque tienen una naturaleza meándrica, ¿no? Van como si fuese una serpiente, para que la gente lo entienda. Y en cada avenida de agua, en las diferentes estaciones del año, se carga el río y a veces se desvía de un lado hacia otro lado. Pero cuando se estableció la frontera, en 1922 en este caso, ¿no? Claramente se definió cuál era la frontera entre Perú y Colombia, y desde ahí hemos estado viviendo en paz, hasta que este señor Petro de un día a otro se levanta viendo que hay una crisis espectacular en su país y con este patrioterismo, porque no es patriotismo, induce a la población con, bueno, sus portátiles incluidas para hacer toda esta supuesta mima, ¿no? Ya. Y has hecho una, digamos, atingencia que creo que hay que explicar un poco más, porque es muy interesante lo que has mencionado. La naturaleza de los ríos según dónde se encuentren. Sí, claro. Es decir, para que el público lo tenga claro, en la sierra y en una buena parte de la costa, los ríos discurren por quebradas. Así es. Esas quebradas podrán secarse un poco en tiempo de estiaje, pero cuando hay lluvias, esto crece otra vez y la quebrada siempre trae el agua. Así es. Un poco más o un poco menos. Así es. Y no es posible imaginar que un río determinado en la sierra va a cambiar. Bueno, no va a subir por los cerros. No va a subir, no va a tener esta naturaleza meándrica, pero sí puede aumentar en su volumen, Claro. dependiendo de la avenida, ¿no? Así es.
En el caso de la selva, Es totalmente diferente. es algo distinto, Sí. porque la selva es en realidad Es mucho más un plana. espacio geográfico Es muy plana. diferente. Es mucho más plano. Y en esta zona son lo que explicaba Vitocho hace unos minutos. Este tipo de selvas son selvas húmedas, son humedales gigantescos, Se lo baja. donde no existe ningún atisbo de vía de comunicación terrestre. No, En realidad es una selva casi impenetrable, así es. porque son bosques gigantescos donde no hay nada. Selva inundable. Así es, que se inunda por las lluvias. Por eso te digo. Y entonces, y esas lluvias traen ríos. Y entonces, hoy el río, aunque sea Amazonas, es por un lado y podría moverse porque así lo determina la naturaleza. Pero eso sucede normalmente. Si, fíjate lo que está sucediendo en el propio Iquitos. En Amazonas ha cambiado de curso. Ya El Danay también ha cambiado de curso. Y eso sucede generalmente. Entonces, si el día de hoy, cuando firmamos un tratado, yo digo que el río divide al Perú con Colombia en este caso, y mañana el río cambia, entonces no se van a mover las colombiano fronteras. se va a volver peruano y el peruano peruano se va a volver colombiano. colombiano y todos los días va a tener que cambiar su N. Es una cosa que no tiene ninguna lógica. Entonces, es realmente una irresponsabilidad de este señor Petro apelar a una estupidez, disculpa la palabra, de esta naturaleza, porque eso no es así. Y por otro lado, la naturaleza del intercambio entre las culturas, las poblaciones que existen en fronteras, las fronteras son difuminadas ahí. Ahí la gente va donde encuentra la atención que le pueda brindar el Estado que está más presente sobre el área. Y hay situaciones en las cuales los peruanos pasan a Colombia y los colombianos pasan a Perú y lo mismo sucede en Brasil. Entonces, la cultura que existe ahí trasciende las líneas fronterizas. En realidad se está refiriendo, entre otras cosas, a los códigos, a la realidad fronteriza, a la cultura fronteriza, que en realidad es distinta de la que puede tener una urbe cualquiera dentro de los países propios. Exactamente. Porque en las fronteras tú has marcado claramente un tema que es donde hay mejores servicios. Es muy posible que ahí se afinquen, se acerquen, se acentúe la presencia y la visita, no importa de qué nacionalidad. Y no necesariamente se asienten como población, sino que vayan, utilicen los servicios y regresen a su población. ¿O qué pasa con Arica? ¿Qué pasa con Tacna? Bueno, en Tacna ves que Está todo. Y en Arica no hay nada. todos los servicios médicos de Arica, ¿no? Y la gente viene a Tacna. Restaurantes, hoteles, servicios de odontología y demás, están todos en la ciudad peruana de Tacna. Y la gente va y viene y no por eso vamos a cambiar la frontera mañana, pues. O sea, no tiene ninguna lógica. Lo que está haciendo Petro es una irresponsabilidad, punto. Ahora, hay otro tema. Alguno de sus sueños de opio debe ser, disculpando la expresión, ¿no? ¿Y este sueño de opio es una metáfora o es más bien una realidad? No sé, yo lo digo, ¿sabes? Nada más lo planteo. Porque Vitocho ha ido un poco más allá en la expresión y dijo pichicatero. Bueno, hemos visto en más de una oportunidad a este señor dando unos discursos de una situación Alterada. realmente deplorable. Sí, Y, ¿sabes qué? Colombia no se merece un presidente así. Un país como Colombia no se merece Sí. a un guerrillero como presidente. Sí. Punto. Uno de los países más cultos, más desarrollados, más simpático, más hermoso que Colombia. Colombia es una maravilla, realmente es un país preciosísimo que hubiéramos querido más bien que un Uribe sea el presidente y no que un Petro. Bueno, Pero es al como final esa fue la decisión de su pueblo que supongo yo en este momento deben de estar lamentando, ¿no? Sí. Ahora, hablemos de un poco más porque esta situación trae al frente una discusión para nosotros los peruanos de mucho mayor trascendencia, que es el estado de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y eso implica, no sé si la palabra es un nivel de conciencia, un nivel de comprensión, un nivel de realismo sobre cuál es el papel que debe jugar la Fuerza Armada en el Estado peruano. Porque la gente dice, no, acá en realidad lo que hay que hacer es una cultura de paz, donde no hayan aviones, no hayan tanques, no hayan soldados, no existan barcos, no exista nada, sino
todo sea paz y amor. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que si estamos en este estadio, en este momento, es por la irresponsabilidad nuestra como Estado, los gobiernos y los políticos, porque no hemos aprendido nada. Si no, vayámonos aquí nomás a la historia en la época de 1878, enero, el comandante general de la Marina de ese entonces presenta un informe al gobierno diciéndole el deplorable o la deplorable situación en la cual se encontraba la Armada en ese entonces, 1878, comandante general. ¿Quién era el comandante general en ese entonces? Un señor que se apellidaba Grau Seminario, nombre Miguel. Él era el comandante general de la Marina y él informó esto. Y dijo que estábamos en un estado deplorable en la situación en ese momento de la Marina de Guerra del Perú, frente a Chile, con el cual nosotros habíamos combatido a España juntos y éramos amigos, entre comillas. ¿Qué sucedió un año después? 1879, Chile nos declaró la guerra. ¿Y qué pasó? Perdimos la guerra, ¿o no? Y a pesar de eso, seguimos en esta concepción, como tú dices, de paz y amor, de desarme unilateral. Y vayamos un poquito más adelante. ¿Qué pasó en 1985? Alan García compraron unos Mirage que tuvieron que devolver o cortar la segunda entrega por la oposición de los políticos de turno, que cómo puede ser posible para comprar aviones y esa plata la debíamos usar. Lo mismo que está sucediendo el día de hoy, que nos vamos a pelear con los marcianos o con otros que dicen que deberíamos desaparecer a la Fuerza Armada, porque eso también lo han dicho irresponsablemente una congresista de la República. ¿Y qué pasó 10 años después? La guerra del CENEPA. ¿Y cómo estaba la Fuerza Aérea? Una desgracia. Sin embargo, nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, sabiendo que estaban en desventaja, salieron a enfrentarse contra los Cafir y murieron muchos de ellos, igual que los soldados del ejército también. Entonces, no estamos aprendiendo nada y estamos llegando a esta situación y otra vez estamos cuestionando ahora la compra de los aviones, por ejemplo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta reverberación y reverberación? Tenemos que aprender de la historia, si no, ¿para qué? El pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y esto no lo podemos estar viendo por la miopía cerebral de muchos políticos que venden por su voto a su país. Y eso no puede suceder. ¿No será que lo que está ocurriendo, Calixto, es que hay intereses de que el Perú tenga una fuerza armada débil, diezmada, minimizada, justamente para que de repente no tengamos capacidad sobre la mesa de negociaciones para decir las cosas como son y respetar y defender nuestro territorio? Por eso es que te digo que estamos en esta situación en este momento, por esa irresponsabilidad. Porque si nosotros tuviéramos una fuerza armada lo suficientemente potente como para respaldar la decisión en el Perú, no estaríamos en esta situación frente a Petro en este momento. Definitivamente ni se le ocurriría tener una actuación como la que ha tenido. Como sucedió en el conflicto de Cenepa, que cuando vinieron los Sukhoi 25 y el resto de la flota de aviones, ahí ya con Ecuador ya todos somos amigos y firmamos la paz, ¿no es cierto? Y ahí se firmó la paz. Cuando vinieron los Sukhois, cuando vinieron los diferentes, bueno, o sea, lo que tú helicópteros, crees ¿no? que lo que hay que hacer es tener una fuerza armada que esté modernizada. Es que tú no puedes sentarte en una mesa de negociación en desventaja, sino de qué estamos hablando. Tú tienes que entrar en una mesa de negociación con tu posición sólida. Y eso es lo que tenemos que tener. Entonces no podemos llegar a un nivel de degradación de esa naturaleza que nos pone en desventaja hasta en la negociación. Porque al final la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Es así de fácil. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y los intereses se tienen que defender. El Perú en este momento tiene una posición geográfica, geopolítica y geoestratégica que es predominante en la región. Entonces, geoestratégicamente hablando, no nos podemos manejar en condiciones favorables si no tenemos la fuerza que nos respalde disuasivamente. Nadie va a pedir hacer la guerra con los marcianos, como dijo un señor por ahí, pero sí tenemos que tener la posición suficiente como para decir, esta es mi posición y la tengo que hacer respetar.
sea, ¿qué estamos esperando? ¿Volver a repetir la historia otra vez, cíclicamente, y seguir cayendo y cayendo en lo mismo? O sea, el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra más de una vez. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en el Perú. O sea, no puede ser posible que los políticos tengan ese enfoque diciendo que la Fuerza Armada debe desaparecer. Por favor, no tienen ni idea de lo que la Fuerza Armada significa y lo que la Fuerza Armada hace. Ahora, en términos generales, lo que hemos apreciado es un deseo del gobierno de modernizar o de iniciar un proceso de modernización, por lo menos. En el caso de la Marina, nosotros hemos comentado aquí con el Comandante General de la Marina, que ya cambió, pero el anterior, sobre estos convenios con la Marina y con Hyundai Heavy Industries de Corea del Sur para poder modernizar la base naval, el CIMA y demás. Creo que eso es sin duda parte de lo que estás conversando tú. Es decir, hay ahí claramente una alianza importante con Corea del Sur para que nos provea tecnología y otro tipo de acondicionamientos. Esa es una parte importante para la Marina, por ejemplo. Sí, pero yo lo que quisiera precisar acá es algo, ¿no? Y quisiera apoyarme en la primera parte de tu comentario, que tú dices, hemos hablado con el comandante general de la Marina, que dicho sea de paso ya cambió. No importa si cambia el comandante general de la Marina. La política marítima, la política de defensa nacional por parte de la Marina se mantiene y no interesa quién sea el comandante general de la Marina, porque ese es un tema que se construye consensuadamente a través de los estudios de Estado Mayor, a través de la política de Estado, etcétera, etcétera. Entonces no interesa quién sea el comandante general de la Marina. La visión está clara hacia dónde tenemos que ir. La Marina está clara hacia dónde tiene que ir y estamos orientados a dos cosas: a la defensa nacional y al desarrollo del Perú. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dentro del componente de la defensa nacional, tenemos que tender a independizarnos relativamente de la tecnología extranjera, de la dependencia del exterior. Por eso es que nosotros estamos haciendo nuestros propios buques, por eso es que nosotros estamos manteniendo nuestros propios submarinos, hemos llegado a cortar el casco de un submarino y repotenciarlo totalmente y dejarlo como nuevo. Estamos en este momento haciendo otra repotenciación y nuestra idea es hacer un submarino peruano, 100% peruano, como lo conceptó Bloom en su momento. Entonces, tenemos claro hacia dónde estamos yendo, qué importa quién sea el que está al mando de la institución, porque es una política de Estado. Y eso es lo que tenemos que hacer en el país, para todos los estamentos del Estado. Regreso a la Fuerza Armada. En el caso del Ejército, entiendo yo que tiene equipamientos nuevos, entiendo que hay también un convenio con Corea del Sur para recibir algún tipo de transporte militar de enorme importancia y algo más. En el caso de la Fuerza Aérea, está por terminarse y finiquitar el acuerdo de los aviones caza, que son creo que 20 o 25, y que hay que definir, bueno, si son los belgas o los franceses o los norteamericanos. ¿Tú ves una matriz armamentística en el Perú que tiene alguna relevancia en esto o en realidad no importa quién se le compre? Bueno, es importante si te refieres a quién va a ser el proveedor de los aviones. Por ejemplo, los aviones, y después te pondrá en general, si tú aprecias que existe una matriz, porque en algún momento de la historia fuimos rusos. No, Bueno, fuimos en la época de Velasco. el ejército. Y parte de la Fuerza Aérea, pero no todo. La Marina... Bueno, eso ha sido norteamericana, italiana y norteamericana. Nosotros hemos estado orientados siempre al lado de la OTAN, a la NATO, a la OTAN, ¿no es cierto? Pero independientemente de la matriz, porque al final, si nos pegamos mucho a un lado o al otro, mi abuelita decía, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta también, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener la capacidad de maniobra, porque si se cierra un lado, tenemos que poder maniobrar por el otro, ¿no? Ese es un tema que tenemos que manejar a nivel estratégico, operacional, ¿no? Que realmente puede definir la orientación de alguna compra o no. Porque las compras no solamente es comprarle a un proveedor. Estamos comprándole a un país que al final puede ser nuestro aliado o no. Entonces, eso es lo que uno tiene que medir muy bien, ¿no? Entonces, la capacidad, y eso ya es el concepto geoestratégico o la utilización estratégica del arma, porque al final viene detrás un proveedor
que tiene una nacionalidad y tiene un corazoncito y también tiene un interés, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucha conciencia de cosas de lo que estamos haciendo, mucha responsabilidad al adquirir las cosas. No es solamente, este es el más barato y vamos a comprar este de acá. Porque al final el avión, el helicóptero, el submarino, el tanque, son plataformas que transportan sistemas de armas. Y lo más, el corazón es el sistema de armas, no tanto el vehículo en el cual se transporta, ¿no? Pero estamos hablando de tecnología en realidad de punta, hoy día con inteligencia artificial incluida. O Sí. sea que este nivel de combate entiendo yo que no es como era seguramente en las películas de hace algunas décadas. Bueno, ya hemos pasado pues a conflictos que generalmente son de baja intensidad y de quinta generación. O sea, ya estamos no solamente peleando en el cuerpo a cuerpo, no solamente peleando en la guerra a distancia o a teledistancia, sino también estamos entrando en el espacio cibernético y la guerra también se mueve ahí. Entonces, tenemos que evolucionar con la guerra y tenemos que evolucionar con lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Si no, de lo contrario, nos quedamos atrás, ¿no? Porque tan, digamos, efectivo es tener un escuadrón de aviones de última generación como tener un hacker que puede infectar el software Así e es. inutilizarlos. Así es. Y entonces el tema de la guerra electrónica es un tema fundamental. Las contramedidas electrónicas, el tema cibernético, la ciberdefensa. Por eso es que en la Marina de Perú y también ya en las otras Fuerzas Armadas tenemos comandos de ciberdefensa, porque tenemos que entrar no solamente a la parte de enfrentamiento entre armas y equipos y personas, sino también las cadenas de suministros. Si tú bloqueas las cadenas de suministros a la hora de que comienzan a desarrollarse las operaciones, al final, como decía Napoleón, los ejércitos se mueven sobre sus estómagos. Córtale el suministro y eso fue lo que sucedió cuando En la Rusia, campaña de Rusia. así es, cuando Alemania, perdón, quiso invadir Rusia. Ah, ya. Bueno, el mismo clima los mató. Sí. Así de fácil. Y después No, los hablabas de Napoleón y me acordaba de la campaña rusa de Napoleón, bueno, también, que fue terrible, ¿no? terrible también. Entonces, al final de esto, Fue el triunfo más dramático y donde comenzó su derrota. bueno, pues les cortaron la línea de suministros, pues. Claro, al final llegaron y no había nada. Así es. Y había un frío para regresar espantoso. Y el clima mató más gente que el enemigo. Que el propio enemigo, ¿no? Sí, ahora, Entonces, cuando hablamos de que debemos de comprar este avión y no el otro avión, porque este es más barato y el otro es más caro, no estamos entendiendo bien. Esto es una matriz mucho más compleja, de múltiples entradas que se tienen que evaluar. Y yo entiendo que la Fuerza Aérea en este momento está haciendo un trabajo concienzudo que esperemos desemboque en una decisión óptima para nosotros, ¿no? ¿tú crees que la ciudadanía en el Perú es consciente de la importancia que tiene esta modernización y esta inversión en la Fuerza Armada del Perú? No, porque mucha gente cree que eso es un gasto, ¿no? Mucha gente dice, no, y no se dan cuenta que al final es una inversión, porque tú inviertes en tu seguridad. Por ejemplo, en el rol de la Marina te voy a hablar, en el CIMA, la construcción de un buque en el Perú, más allá de la tecnología que estamos trayendo de punta, porque estamos haciendo un joint venture con el primer constructor de buques del mundo, el más moderno, el que tiene la mejor tecnología. Esa mejor tecnología, la número 1 del mundo, está viniendo al Perú para construir los buques que finalmente el Perú va a tripular y utilizar. Entonces, eso es una transferencia de tecnología que impacta no solamente en el espectro militar, sino eso extrapola a los técnicos, soldadores, mecánicos que comienzan a interactuar con tecnologías que ellos no dominaban. Y eso levanta su nivel y después, entre comillas, estamos haciendo un esfuerzo de mejoramiento también de nuestro entorno, ¿no? Y de ahí la necesidad de suplirse de soldadura, planchas de acero, y soldadores, grúas especializadas, porque ahora necesitamos grúas más grandes. Estamos viendo, por ejemplo, la posibilidad de construir un dique para poder diquear buques Panamax, post-Panamax, acá en el Perú. Y eso va a significar que los buques
que tengan algún problema en Panamá ya no vas a tener que ir a Estados Unidos o a Japón o a China para poder hacer el mantenimiento porque los diques son muy pequeños y no los van a hacer acá en el Perú. Entonces, esto mueve, dinamiza la economía del país. Entonces, la Fuerza Armada no es, como muchos creen, un gasto, es una inversión. Inviertes en tu seguridad e inviertes también en el crecimiento de tu PBI. Así de fácil es. Construir un buque es un montón de plata que se va a quedar en el Perú, no se va a ir en otro lado. Entonces, si la opinión pública debe de madurar para poder comprender mejor que no es un gasto, sino una inversión, la otra pregunta es si quienes toman las decisiones, que son los políticos, están a la altura de esa madurez que se le pide a la ciudadanía. Bueno, es que la madurez que le pedimos a la ciudadanía debe partir por votar por gente que realmente entienda qué cosa es lo que necesita el Perú y que no voten por el que habla más bonito y el que sale de molde y rompe el esquema y etcétera, etcétera. Acá hay que tener un nivel de conocimiento de qué cosa es realmente el Estado, cómo funciona para poder entrar. Es como si tú entraras a una empresa y no supieras cómo funciona. Entonces, ¿cuánto te vas a demorar en entender cómo funciona la empresa si tú eres el que tiene que tomar las decisiones para que la empresa se mueva? Entonces queda, como fue el caso de Castillo, que al final dijo, no, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo. Y ese señor terminó siendo el alumno más caro del Perú y nunca aprendió nada. Y mira dónde está el día de hoy, no, menos mal. Pero en fin, entonces hay aquí también una responsabilidad en nosotros, en votar como debemos votar conscientemente y no emotivamente o hasta hepáticamente, ¿no? Para terminar, entonces, tu visión de este problema que ha surgido con Colombia, más allá que, digamos, vaya a escalar o no, debería ser una llamada de atención. En realidad, deberíamos de verlo como una oportunidad. Bueno, siempre cuando hay una situación de crisis, siempre hay una situación de mejora, de oportunidad, ¿no es cierto? Pero si necesitamos tener estas crisis constantemente para entender lo que estamos viviendo, es que no estamos aprendiendo. Entonces ya hemos vivido esto y lo hemos tocado ahorita en varias oportunidades y seguimos con lo mismo y seguimos con lo mismo. Entonces ya dejemos de estar manejando el carro mirando por el retrovisor y miremos hacia adelante, pero aprendiendo de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces no sigamos en el mismo error, reverberando en lo mismo, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho Un abrazo. por tu visita a Valle de Talks. Gracias. Amigos, es todo por hoy. Nos despedimos hasta el día de lunes. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.